Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes compartiendo este espacio dentro de esta campaña que es Dar y Compartir. Y bueno, pues mi nombre es Marta González Cohen y hoy en este momento vamos a hablar sobre la neurofelicidad y el donar. Fíjese que cuando nosotros nos ponemos a investigar sobre cuáles son los aspectos que influyen en la felicidad y en cómo construimos esta sensación de bienestar, bueno, pues aterrizamos en las neurociencias. ¿Y cómo? Bueno, pues la neurociencia nos da datos de qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder aumentar esta sensación de bienestar, de felicidad que tenemos. Y ahí es donde aparecen los neurotransmisores. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que provoca el dar a las demás personas y de cómo estos neurotransmisores ayudan a que tengamos una sensación de bienestar y de felicidad. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que dar nos ayuda a ser felices. Los comportamientos altruistas benefician tanto a la sociedad como a nosotros mismos. Steven Pinker, que es un psicólogo canadiense, él afirma que con el tiempo el altruismo está dejando de lado cada vez más nuestro pasado violento. Y bueno, esta actividad del altruismo es muy importante porque nosotros, en la medida que hacemos cosas por los demás, obtenemos satisfacciones que son mucho más prolongadas o más duraderas que la que podemos obtener cuando tenemos un ascenso en el trabajo o cuando tenemos un aumento de sueldo o cuando compramos ese coche que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Bueno, esta sensación de bienestar, de felicidad, de euforia cuando pasan estas cosas es un tanto efímera, pasa rápido, la emoción se nos va diluyendo a los pocos días. En cambio, cuando nosotros realizamos actividades de altruismo que tienen que ver con ayudar a las demás personas, logramos incrementar esta sensación de bienestar. Y bueno, también vamos a estudiar un poquito, vamos a platicar de lo que dice Michael Norton. Él es profesor de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard y dice que el mejor método para ser felices es invertir en los demás. Fíjense, cuando yo estuve revisando la entrevista que le hizo Edward Punset en el programa de redes a Michael Norton, Michael decía, él da clases en la Escuela de Negocios de Harvard, imagínense, ahí hay empresarios de todo el mundo, hijos de empresarios, muchas personas que se forman en esta universidad para ser personas exitosas en los negocios, y él decía que era muy chistoso cuando se les hacía esta propuesta de que tu dinero lo invirtieras en las otras personas, pues se sacaban de onda, ¿no? Decían, ¿cómo? Pero si yo estoy trabajando para hacer una fortuna, etcétera, etcétera. Y bueno, pues está comprobado a través de todos los estudios que han hecho Michael, su equipo y en la Universidad de Harvard, que cuando tú donas el dinero, realmente incrementas tu estado de satisfacción y de felicidad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque los seres humanos estamos hechos para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Y suena como contradictorio, pero bueno, es parte de la naturaleza. A veces, cuando somos agresivos y golpeamos, tenemos esta sensación de sentirnos bien. Por ejemplo, los hermanos. ¿Cuántas veces entre hermanos no hay peleas, no hay luchas, no hay discusiones? Y bueno, en el momento tú estás muy contento porque ganaste, pero después también experimentas esta sensación como de que todo ya pasó, ¿no? También estamos hechos para ser muy amables con las demás personas. Así que tenemos esta especie como de impulsos contrapuestos. Por un lado podemos ser crueles y por otro lado podemos ser amables. Ahora, ¿cómo podemos ser amables? Podemos ser amables de muchas formas. Haciendo un cumplido, diciéndole a la otra persona, hoy te ves muy bien, estás encantador el día de hoy. También podemos ser amables dando un abrazo. Algo que tenemos también que identificar es que no existe una proporción entre tener más y ser más feliz. Por eso pienso que las personas que acumulan grandes fortunas, mucho de sus ingresos o mucho de su patrimonio, de su capital, lo dedican a
a actividades o a causas sociales y donan el dinero, ¿no? Y en este país, en México, encontramos que hoy en día hay muchas personas altruistas que tienen fundaciones donde proporcionan recursos para causas sociales muy diversas, ¿no? Si nosotros reconocemos la importancia de compartir, también podemos reforzar el sentimiento de lo que es vivir en grupo, pues somos una especie altamente social. En la medida que nosotros nos reunimos, nos juntamos, hacemos un grupo y si alguien tiene una idea de una causa social y nos sumamos a ella, vemos que el tema de la solidaridad se hace mucho más fuerte y podemos hacer cosas mucho mejores en equipo que trabajando a veces de manera individual o solos. Ahora, este tipo de conductas de solidaridad, de acompañamiento, de trabajo en equipo, pueden llegar a ser contagiosas. Estamos más hechos para compartir que para competir. Y este punto me gustaría mucho que lo reflexionáramos. Lo voy a repetir. Estamos más hechos para compartir que para competir. En las últimas décadas y actualmente la vida, el ritmo de vida que tenemos exige mucho el tema de la competencia. Pero bueno, si equilibramos un poquito entre mis competencias que puedo tener personales, profesionales, sociales, con el tema de dar y de compartir, creo que vamos a lograr este equilibrio y vamos a sentirnos mucho mejores y a lograr que el bienestar sea cada vez más duradero. Ahora, el ser humano tiene diversas necesidades básicas y entre ellas, si checamos un poquito la pirámide de Maslow, vamos a encontrar que entre ellas, entre estas necesidades básicas de la parte de la base de esta pirámide de Maslow, podemos encontrar el encajar o pertenecer. Y hay edades en la vida o épocas en la vida, también hay diversas personalidades de quien tiene que cubrir esta necesidad de una manera imperiosa, ¿no? Yo quiero, cuando soy adolescente, pertenecer a mi grupo de amistades o pertenecer al grupo que tiene más fuerza en la escuela o que es más popular. Entonces, esta necesidad de encajar es algo que todos los seres humanos experimentamos. Y bueno, el encajar hoy en día puede ser algo físico o también puede ser virtual, porque actualmente encontramos que hay menos abrazos y más tecleo, ¿no? Estamos más inmersos en los sistemas digitales, en los dispositivos electrónicos y es menos la experiencia física que estamos viviendo. Para nosotros, para los seres humanos, es muy importante recibir el reconocimiento de las demás personas. Y esta sensación de reconocimiento y amor que alguien nos puede experimentar es una de las cosas más impactantes que vivimos los seres humanos. Nuestra gracia o desgracia depende de otros y así es como encontramos esta fórmula: cooperar, colaborar, respaldar. Para cooperar, colaborar y respaldar encontramos una herramienta que es muy importante y es el altruismo. Y en la medida que nosotros practicamos el altruismo, este se convierte en el motor de nuestro éxito. Uno de los factores para ser feliz es tener más gente cerca de mí. Saber que alguien se preocupa por ti influye mucho, muchísimo en cómo nos sentimos. Ahora, voy a lanzar esta pregunta. ¿Qué nos hace más felices o infelices? Y bueno, les tengo un poquito la respuesta. Si lo dividimos en porcentajes, vamos a encontrar que el 50% tiene que ver con nuestra parte genética. Entonces, la genética aplica casi la mitad de lo que nos puede provocar la felicidad. El 10% son las circunstancias que vivimos, el entorno en el que estamos. Y el 40%, y aquí quiero que todos pongan mucha atención y lo reflexionemos, tiene que ver con el enfoque que le damos a la vida, con esta perspectiva que tenemos de la realidad que vivimos y con el juicio que nosotros realizamos. ¿En qué medida nosotros evaluamos qué tan positivas o negativas son las cosas que hacemos o que las demás personas hacen por nosotros y por los demás? Ahora, otra pregunta que es muy importante. Física y neurológicamente,
¿Qué produce o genera la felicidad? El cuarteto de la felicidad se refiere a 4 hormonas clave en el control de las emociones y el bienestar. Aquí tienes una breve explicación de cada una. Serotonina. Conocida como la hormona de la felicidad, la serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Niveles adecuados de serotonina están asociados con la sensación de bienestar y la felicidad. Dopamina. La dopamina está relacionada con la recompensa y la motivación. Juega un papel importante en la sensación de satisfacción y placer, así como en la toma de decisiones y la motivación. Endorfinas. Las endorfinas son hormonas liberadas durante el ejercicio intenso, el estrés o el placer. Ayudan a aliviar el dolor y promueven una sensación de euforia, conocida como runner's high cuando se libera durante el ejercicio. Oxitocina. A menudo llamada la hormona del amor o hormona del abrazo, la oxitocina está relacionada con la intimidad, el vínculo social y la confianza. Se libera durante el contacto físico, como el abrazo, el parto y la lactancia, y contribuye a fortalecer las relaciones. Estas 4 hormonas interactúan de manera compleja en el cerebro y juegan un papel crucial en la regulación de nuestras emociones y sensaciones de bienestar. Mantener un equilibrio adecuado de estas hormonas puede ser fundamental para experimentar la felicidad y el bienestar en la vida cotidiana. Bueno, pues acabamos de ver esta cápsula sobre el cuarteto de la felicidad. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de estas hormonas? Porque la relación que existe entre la neurociencia y la generosidad, o las neurociencias y la generosidad, es un campo de estudio interdisciplinario que busca comprender cómo el cerebro y el sistema nervioso están involucrados en los procesos de la generosidad y el comportamiento altruista. Y fíjense, para Matthieu Ricard, que es un monje tibetano, la felicidad no es una sucesión interminable de placeres que termina por agotamiento, sino una forma de ser. ¿Por qué estoy citando a Matthieu Ricard? Bueno, Matthieu Ricard ha sido considerado incluso por el récord Guinness como el hombre más feliz del mundo. ¿Cómo se dieron cuenta que Matthieu Ricard era el hombre más feliz del mundo? Bueno, pues le han hecho innumerables estudios sobre la producción de este cuarteto de la felicidad en su cerebro y siempre presenta unos niveles altísimos de estas 4 hormonas de la felicidad. Y bueno, él es un biólogo que después de haber hecho su carrera y tal, se integra como un monje budista, vive en un monasterio. Y bueno, yo una vez tuve la oportunidad de verlo aquí en el Teatro Degollado, donde él explicaba cuál era esta fórmula para lograr ser el hombre más feliz del mundo. Y bueno, pues tiene que ver con practicar el altruismo, ¿no? Y él decía que, bueno, el vivir en un monasterio, en los montes, en los cerros donde él está, le daba una sensación de bienestar y de placer cuando él se despertaba en las mañanas, abría la pequeña ventana de su celda y podía ver un paisaje precioso de los montes, del cielo, de la nieve. Y bueno, la contemplación, la meditación, el trabajar por los demás, el hacer cosas buenas, el hacerte consciente cuando estás dañando a esta casa de todos nosotros, que es el planeta Tierra, pues te hace trabajar un poquito en qué acciones debes de tomar en cuanto al altruismo, a la generosidad, al dar a los demás. La generosidad se convierte en un hábito y es un comportamiento que es una cualidad humana que implica dar y esperar sin recibir nada a cambio. Ahora, esta acción puede tener varios efectos positivos en nuestra mente y en nuestro bienestar general. Y aquí hay algunas formas de generosidad que influyen sobre todo en nuestro cerebro.
¿Y cuáles son? Bueno, pues primero tenemos el sentimiento de satisfacción. Cuando nosotros somos generosos y ayudamos a otros, experimentamos sentimientos de satisfacción y de felicidad. Y esto se debe en parte a la liberación de los neurotransmisores, que ya hablamos de ellos, como la dopamina, que están asociados con el placer y con la recompensa. También tenemos otro efecto que es la reducción del estrés y la ansiedad. La generosidad puede ayudar a reducir los niveles de estrés y de ansiedad. El ayudar a los demás puede distraernos en nuestros propios problemas y preocupaciones, lo que a su vez reduce el estrés y mejora nuestro bienestar emocional. Cuando nosotros practicamos el altruismo y la generosidad, tenemos un mayor sentido de propósito y de significado, porque ser generoso puede proporcionar un mayor sentido de vida y un significado a lo que nos estamos haciendo. Cuando nosotros sentimos que hacemos la diferencia, una diferencia positiva en la vida de las demás personas, esto puede aumentar nuestra autoestima y la percepción de que nuestra vida tiene un gran propósito. También tenemos el fortalecimiento de las relaciones sociales, puesto que la generosidad puede hacernos más cercanos a las personas con las que vivimos. Cuando nosotros somos generosos, construimos conexiones mucho más sólidas con los demás, lo que puede aumentar nuestra sensación de pertenencia y de apoyo social. También la generosidad aumenta o mejora nuestra salud mental. Se ha demostrado que los actos de generosidad, como el voluntariado, como la donación, están relacionados con una mejora en nuestra salud mental. Y esto se puede deber a la sensación de satisfacción y a la reducción de aislamiento social en el que se puede experimentar cuando participas en acciones y en actividades generosas. Y bueno, fomentamos también la empatía. La generosidad nos ayuda a ponernos en el lugar de las demás personas, comprender sus necesidades, cuáles son sus desafíos, y con esta mejor empatía podemos tener un impacto positivo en nuestras relaciones y en la capacidad para comprender y apoyar a los demás. Bueno, otro de los beneficios que podemos encontrar cuando somos generosos es crear este ciclo positivo, porque la generosidad puede desencadenar un ciclo positivo de comportamiento. Cuando nosotros somos generosos, es más probable que otros también lo sean, lo que puede crear un ambiente más amable y solidario en nuestras comunidades. Y bueno, para despedirme les quiero dejar aquí esta breve cápsula sobre la generosidad, los efectos que produce, las cosas positivas que podemos nosotros adquirir. Y bueno, darles las gracias por el espacio, por estarme atendiendo a lo que yo estoy diciendo y generar siempre esta invitación a que nos animemos a dar. En la medida de nuestras posibilidades, creo que podemos lograr dar y con esto sentirnos y volvernos personas mucho más felices. Muchas gracias. ¿Qué es la generosidad? Es la capacidad para dar sin recibir nada a cambio. La palabra proviene del latín genus, nacimiento o procreación, de donde provienen también los términos gente y genuino. Importancia de la generosidad. La generosidad es un rasgo muy ensalzado hoy en día, especialmente cuando se trata de socorrer a quienes se hallan en situaciones de desamparo, como los afectados por desastres naturales o conflictos a gran escala. Es tenida como una virtud redistributiva, es decir, como la capacidad de compartir la propia riqueza con los menos afortunados, y existen numerosas instituciones que apelan a ella para solicitar donativos, ayudas y esfuerzos mancomunados en nombre de los más necesitados. Ejemplos de generosidad. Son ejemplos posibles de un comportamiento generoso los siguientes: donar sangre en un hospital público. Contribuir con organizaciones internacionales de fomento de la educación y lucha contra la pobreza. Prestar tiempo y atención a un desconocido que la necesita. Compartir el almuerzo con un compañero que no tiene para comer. Para ti, ¿qué es la generosidad? La generosidad para mí es ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Es
salirte de ti mismo y poner a los demás antes de ti. Pues es cuando decides como abrir tu corazón y entregar, o sea, dar de ti para apoyar a los demás y, o sea, ser generoso, y es como abrirte a apoyar a los demás en lo que se te ofrezca o se les ofrezca. Para mí la generosidad es dar o compartir a los demás sin esperar nada a cambio. Es ser bondadoso con los demás y ser nada egoísta.